Por amor a nosotros, por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús iba en la cruz. ¿Quién conocía perfectamente? Él era 100% hombre, 100% Dios. Como hombre sufrió, sintió dolor como cualquiera de nosotros. Sintió soledad, sintió hambre, tristeza, cansancio, durmió, comió, como todo ser humano. Pero como Dios, Él hizo grandes milagros. Dio vista a los ciegos, calmó la tempestad, dio vista a los ciegos, los mudos hablaban, los sordos oían, los paralíticos se levantaron. Como Dios hizo grandes milagros. Pero como hombre sintió cansancio igual que usted y yo. También llegó a sentirse solo, como usted y yo lo sentimos a veces, solos. Así como usted se siente a veces que su oración no es escuchada, también Jesús en su humanidad sintió que su oración no había escuchado, o sea, no estaba siendo escuchado. No dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y el Padre no lo había abandonado. Para que nuestra humanidad eso lo sentimos, ¿sí o no, hermano? Cuando hay luchas fuertes, tormentas en nuestra vida, vienen las tormentas fuertes en nuestra vida, sentimos que nadie nos puede ayudar. Dice la Biblia que Jesús buscó amigos que lo ayudaran, pero no lo encontró. Al contrario, en su angustia, en su dolor, en su tristeza, lo que le dieron fue vinagre. Quizás tú en tu soledad, en tus problemas, en tus luchas, en tus pruebas, ¿qué tienes? Buscas a alguien que te ayude, en lugar de que te den una palabra de ánimo, te dan un puntapié. En lugar de que te levanten, te desaniman. Quizás eso has encontrado en tu caminar. Y Jesús es un predicador de su humanidad. Y cuando Él iba a ser crucificado, antes de ser crucificado, Él era un hombre de oración. Recordemos, amados hermanos, que Él fue bautizado y fue llevado al desierto, fue preparado para ejercer su ministerio, pero también iba a llegar el momento donde iba a ser crucificado y iba a terminar la misión a lo que Él había venido como Hijo de Dios en la tierra. Iba a ser crucificado. Y dice la bendita palabra, ¿están conmigo todos? Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46. Yo voy a leer el 39, ustedes el 40 y así nos subimos en el 46. ¿Sí? Recuerden sobre sus pies por reverencia a la palabra. Dice la bendita palabra, hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. 41, perdón, me adelanté uno. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oramos y comenzamos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta tarde, Señor, nos abandonamos a ti, mi Dios de la gloria. Háblanos en esta tarde, instrúyenos, enséñanos, redarguye a nuestros corazones, Señor mi Dios. Necesitamos aprender más de ti, mi Dios de la gloria. Trae revelación, Señor mi Dios, a nuestros corazones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, quita todo estorbo, todo cansancio, toda distracción. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, recibir y retener tu palabra en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Bien, amado hermano. Gracias. Jesús, amados hermanos, como les dije, Él sabía que iba a ser crucificado. Él tuvo en la historia, amados hermanos, hay muchos hombres que muchas religiones
hablemos de los musulmanes, de Mahoma, del profeta José Smith y de otros ídolos o grandes hombres que dicen algunos que Mahoma no llegó a ser igual que a Jesús. Pero usted se da cuenta que estos hombres murieron pero no resucitaron. Murieron hasta ahí terminó su historia. Y Jesús murió por el tercer día, resucitó. Y él ahorita está a la diestra del Padre, dice la palabra. Él está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Y Él intercede por nosotros. Él aboga por nosotros. Él sabía que iba a la cruz. Y llegó el momento que Él iba a cumplir la misión a lo cual había sido enviado. Qué doloroso para nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, saber que iba a ser crucificado un hombre inocente, sin culpa, que Él no había cometido pecado, Él no había cometido ninguna falta, pero Él iba a ir a la cruz por los inocentes o por los pecadores. Un hombre inocente iba a la cruz por los pecadores. Nosotros merecíamos ir a la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los pecadores, los malos. Él no. Pero ¿qué nos enseña en este pasaje, amados hermanos? Jesús, su estilo de vida, amados hermanos, que Él tenía, era siempre de oración. Él siempre oraba. Él no necesitaba tener una situación o enfrentar un problema para orar a su Padre, no. Él siempre solía orar. O sea, Él tenía un estilo de vida de oración. Su estilo de vida o su vida era de oración. Él siempre dependía del Padre. Así como usted depende del Señor. Usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios, no de lo que nos rodea, de lo que tenemos, no. Aprender a depender de Dios. Así Jesús aprendió a depender, o Jesús nos enseña, es el modelo para nosotros, que Él aprendió, nos enseñó a depender del Padre solamente. Él no dependió de nadie más. Y Él sabía lo que iba a pasar al ser entregado. Qué doloroso, amados hermanos. Cuando yo estudiaba esto, a mí me quebrantó mi corazón. Qué doloroso saber que vas a ser crucificado, vas a ser muerto, vas a ser entregado por uno de tus amigos, por un hombre, por un discípulo fiel que caminó contigo durante 3 años. Te iba a entregar, un hombre que comiste con él, conviviste con él, lo hiciste tesorero de tu equipo, de tu grupo, y ese hombre te iba a traicionar. Qué doloroso es, ¿verdad? Qué doloroso es ver que tu propio amigo, tu amiga te traicione. No nos duele. No solamente lo iba a traicionar, lo iba a entregar para ser crucificado, para ser muerto. Por 30 monedas de plata, este hombre lo entregó. Le dijo, vamos a ir, a quien yo le dé un beso. Ese es el que usted van a tomar. Qué triste es, hermano. Jesús ya lo sabía. Horas antes o días antes había estado en la cena con sus discípulos, conviviendo con él, con sus discípulos. Y dijo, uno de ustedes me va a entregar. Yo seré crucificado, seré muerto. Uno de ustedes me va a entregar. Y todos se preguntaron a sus discípulos, ¿maestro, seré yo? Y el que vos vienes un pan conmigo, que nada más comía junto. Es tremendo, ¿verdad? ¿Pero usted que no es triste, amado hermano? Por eso la Biblia dice, y la historia dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, que nada más. Estando en agonía. Era doloroso. Era en angustia, un quebranto que había en el maestro. En su humanidad había tristeza, dolor, aflicción. No iba a ser fácil para él ir a la cruz, ser clavado sus manos, sus pies, por amor a cada uno de nosotros que estamos aquí sentados.
No era fácil. Él sabía todo lo que le iba a suceder en la cruz del caballo. Y él dice la Biblia, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. ¿Cómo eran las gotas de sudor? Como grandes gotas de sangre. Porque era intenso, hermanos, lo que él estaba padeciendo, o lo que iba a padecer. Él sabía el sufrimiento que iba a pasar. Y él ora por 3 ocasiones y la misma palabra dice, pero Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué nos enseña Jesús, amado hermano? Jesús todavía no era la cruz, todavía no llegaba a la cruz. Pero él estaba orando, a veces estaba preparando para ese momento. Porque es ahí donde él fue fortalecido. Porque el Señor nos enseña es que cuando usted y yo llevamos una vida de oración, la oración te está fortaleciendo. Cada día, la oración te está fortaleciendo. Vienen los problemas, vienen las luchas, tú tienes fuerza para enfrentarlos. Tú puedes enfrentar ese problema, esa enfermedad, esa situación que se atraviesa en tu camino. Tú puedes pasar esa barrera que se ha levantado. Porque tú llevas una vida de oración, pero cuando no se lleva una vida de oración, fácil vamos a ser vencidos. Fácilmente vamos a ser derrotados. Pero si usted lleva una vida de oración, cuando los problemas vengan en su vida, cuando los problemas surjan en su vida, en su caminar como cristiano, usted tendrá la fuerza para enfrentarlos. Porque lleva una vida de oración. Jesús, antes de ir a la cruz, él se preparó. Y vaya conmigo al Evangelio de San Lucas, perdón, el Evangelio de San Mateo. Capítulo 26, versos 36 a 46. Si alguien tiene, le puede dar lectura a mí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué nada más? Llega el momento que él se va a orar, al monte Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo sintió el maestro? Entristecerse. ¿Qué es lo que siente usted cuando viene un problema fuerte en su vida? Aquí hay alguien, todos los que haya perdido un familiar. ¿Cómo se sintió ese momento? Sintió que se le derrumbó todo. Se sintió que todo se derrumbó. Te sientes que quieres morir en ese momento. Dices, perdí todo. Perdí lo que yo más quería. Perdí lo que yo más amaba. Y te sientes sin fuerzas, sin deseos de vivir, sin deseo de platicar con nadie. Lo que quieres es huir, donde nadie te conozca, perderte, desaparecer. Eso es lo que pensamos nosotros. Y Jesús lo que hizo es que fue al Padre. Mira lo que dice. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste. El verso 38. Hasta la muerte. Qué tremendo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque no era fácil lo que iba a pasar
¿Qué es lo que quieres tú en ese momento? Que alguien te ayude, ¿sí o no? En esos momentos de angustia, de tristeza, de dolor, lo que queremos es que alguien te llegue, te dé una palmada, te dé un abrazo, te diga, yo estoy contigo. Eso es lo que queremos nosotros. Pero al maestro no le hicieron así sus amigos, sus discípulos. Ellos se quedaron. Los tres se quedaron ahí cuando Jesús se fue a orar con él, regresó. ¿Qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. ¿Les interesó el problema de Jesús? No. No les interesó el problema de Jesús. Ellos también estaban pasando quizás el problema de tristeza, que sabían que el maestro iba a ser entregado. Porque él ya les había anunciado a sus discípulos que iba a ser entregado y crucificado. Ellos estaban tristes. Ellos también estaban pasando quizás un problema, no tenían la fuerza suficiente para poder ayudar al maestro, orar con él. No tenían la misma fuerza para orar y decir las mismas palabras que Jesús estaba orando. No. ¿Y qué queremos hacer nosotros, amado hermano, cuando estamos en los problemas? Queremos que alguien nos ayude en oración, ¿sí o no? Buscamos. ¿No has encontrado a alguien que en lugar que te ayude, que te ayude? Eso sobra, ¿verdad? Es lo que manda del montón. En lugar que te ayude para orarte, una vez, acabas de morir. Eso es muy poco encontramos. Jesús, él esperaba de sus amigos, de sus discípulos, que se unieran en oración con él, que lo ayudaran. Quizás pidiéndole al Padre que ayudara a Jesús, por lo que iba a pasar nada. Al contrario, se durmieron. No les importó. Por eso el libro de los Salmos dice que busqué amigos que me ayudaran en mi angustia, en mi dolor, pero no lo encontré. Porque el maestro no encontró quien lo pudiera ayudar. Sus discípulos lo abandonaron. Y sigue hablando el verso 29. Yendo un poco adelante, se postró sobre sus rostros, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo no valorar la sangre de Cristo? ¿Cómo no valorar aquel hombre que cogió la cruz por amor a nosotros? ¿Cómo no valorar el sacrificio de Cristo? Que nosotros merecíamos ir a la cruz, pero Él por amor a nosotros fue a la cruz. El verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús no le pedía mucho tiempo de oración. Jesús solo le estaba pidiendo una hora. Una hora que lo ayudara en oración. Una hora que lo estuvieran con él en oración. Que estuvieran unidos a aflicción. Que estuvieran unidos quizás con él, ayudándole, estando con él despiertos. Pero ellos se durmieron. Y nuevamente dice el verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 42. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué doloroso para nuestro Señor. Y no encontró que me ayudara. Y va por tercera ocasión, el verso 42, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuántas veces oró el Señor? 3 veces. Rogándole al Padre,
porque no quería ir a la cruz en su humanidad. Iba a ser muy doloroso. Por lo que él decía, que se haga tu voluntad, no la mía. Qué difícil es nosotros hacer la voluntad del Padre. Decirle, Señor, que se haga tu voluntad. O esos momentos difíciles que estamos pasando, esos momentos de angustia que estamos pasando, qué difícil decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad, Señor. Que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras hacer conmigo. Por lo que Jesús nos enseña, amados hermanos, es que no tenemos que siempre depender del Padre. Siempre depender de Él. Nunca dejemos de orar, porque dice su palabra, no dejando de orar, para que no entres en tentación. Que siempre estemos en oración. Siempre estemos en oración. Así como usted hoy se levantó en la mañana, desayunó, almorzó, comió, ahorita va a cenar. Al día siguiente usted hace lo mismo. Y tenemos que hacer lo mismo en la oración. Usted se levantó en la mañana, oró, a mediodía quizás usted también oró, hasta la acostarse también usted se puso a orar, y lo mismo hace el día de mañana. Cuando los problemas surjan, cuando las luchas vengan, cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta triste, el ángel vendrá y lo va a fortalecer. El ángel va a venir y le va a fortalecer. Usted va a recobrar fuerzas. Usted no va a encontrar a alguien que lo desanime, sino usted va a encontrar a alguien en su camino que le diga, ánimo hermana, yo me uno contigo, vamos a orar juntos. Pero a veces pasa todo lo contrario, ¿verdad? Pero se la arregla como pueda. Es por su necedad, es por su pecado, en lugar de ayudarlo. Es por su rebeldía, por estar así. Por eso vive así, porque es por su rebeldía, en lugar de ayudarlo. Jesús buscó que alguien lo ayudara en ese momento. ¿Jesús había cometido pecado? No. Él buscaba ayuda en ese momento de angustia, de tristeza, de soledad. Él buscaba ayuda en sus discípulos que oraran con él. Pero los discípulos no lo ayudaron. Los discípulos lo que hicieron fue dormirse. Como que ignoraron el problema o la situación del maestro. Y a veces hay gente en nuestro caminar. Hay problemas en tu vida, hay situaciones, hay gente que ignora lo que estás pasando. Mejor te juzgan. En vez de doblar su rodilla y decir, vamos a orar por la familia plana de tal que está en problemas. Vamos a orar por aquella familia para que Dios la levante. Vamos a orar por esa familia para que Dios la restaure. A veces lo que el hombre hace, a veces es mejor juzgar a la persona, condenarla, en lugar de llevarla en oración. ¿Dicen amén? A veces no me gusta decir eso, pero no muy silenciosos. Creo que el calor lo está brillando, ¿verdad? Se me duerma, mi hermano. Qué doloroso es. Sigue hablando. Vino otra vez y halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, velad, ved, se acerca el que me entrega. Usted sigue leyendo más adelante y Judas lo entregó. Qué tremendo, hermanos. 1. Sus discípulos no lo ayudaron en ese momento. 2. Judas, el tesorero del equipo,
El hombre que decía, él estaba traicionando al maestro. Es tremendo. Por eso usted, cuando a alguien le falle, que diga: usted es su mejor amigo, su mejor hermano, su mejor amiga, solo órele a Dios. Al maestro le falló sus discípulos, no lo ayudaron en oración, porque también ellos estaban luchando. Y la lucha que había en ellos era la tristeza, hermanos. Era la tristeza que iban a perder a su maestro. ¿Por qué cree que tanta era la tristeza que había en ellos? Tanto era el dolor que había en ellos, que cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado, los discípulos lo que hicieron fue regresar a su trabajo antiguo. Los que eran pescadores regresaron a seguir pescando. Así, gente, a veces en los momentos difíciles de angustia, en lugar de confiar en el Maestro, confiar en Dios, lo que hacen es retroceder. Los discípulos, en la tristeza, en el dolor, la soledad que se quedaron. Bueno, se fue el Maestro, ya fue crucificado. El dolor que surge hay en la vida del creyente, hermano, te vuelve incrédulo, te ciega. Eso es lo que pasó con los discípulos. Porque el Maestro le dijo que iba a ser entregado, crucificado, pero al tercer día iba a resucitar, ¿sí o no? Eso se lo dijo a sus discípulos. Yo voy a ser entregado, yo voy a ser crucificado, pero al tercer día, yo voy a ser sepultado, pero al tercer día yo voy a resucitar. Pero el problema y la tristeza que había los discípulos, amados hermanos, eso los volvió incrédulos. No creyeron la palabra. Por eso cuando se le presentó María, le dijo: el Maestro no está en la tumba. ¿Dónde estaban los varones? Estaban encerrados. ¿No que muy valiente el hombre? ¿Quiénes fueron a la tumba a descubrir que el Maestro no estaba? Las mujeres. Una ocasión dijo un predicador, no lo digo, tiene sentido. ¿Pero dónde estaban los discípulos? Regresaron a su trabajo, estaban encerrados, tristes, solos, incrédulos porque no creyeron la palabra. Cuando a ellos se les indicó que el Maestro les dijo: yo voy a ser entregado en manos de pecadores, voy a ser crucificado, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar. ¿No les alegra eso? ¿No les alegra que Cristo resucitó? Porque si no, Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hacemos en la vida? Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hacemos con el resucitado? ¿Qué hacemos aquí hablando de Cristo? ¿No nos había sentido hablar de Cristo si Cristo no resucitó? Estamos aquí porque Cristo resucitó, y porque Él resucitó, un día usted y yo vamos a resucitar. Amén. Eso no puede preguntar. Porque usted muerto resucitará, mi Señor. Porque crean en Él. Todos que crean en Él resucitarán. Por eso usted y yo estamos aquí en este lugar, escuchando su palabra, alabándole, glorificándole. ¿Por qué? Porque Él resucitó, Él está vivo. Y la promesa es que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree, si usted y yo morimos antes de que Cristo venga, el rato venga, usted y yo vamos a visitar, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es la esperanza que tenemos. Por eso hablamos de Cristo, predicamos a Cristo, caminamos como Cristo, testificamos a Cristo. ¿Por qué? Él resucitó, Él está vivo. Y con la resurrección de Cristo, usted y yo vamos a resucitar. Por eso predicamos en Cristo. Y los discípulos habían escuchado ese mensaje. Él les había dicho a sus discípulos:
supimos lo que iba a suceder. Por eso ellos se entristecieron tanto fue el dolor, la angustia, que dice que la tristeza los llevó y se durmieron. Ya no les importaba la oración. Y a ellos les daban ganas de comer. Como cualquiera de nosotros, tenemos un problema muy fuerte, ¿verdad? Les sabe amarga la comida, ¿sí o no? Por más que sabe la comida, no tiene buena ni sabor la comida. Cuando el problema está tan fuerte en casa, que estás enfrentando, la comida no tiene ni buena ni sabor. Ni a la vida. Los discípulos en ese momento ya no deseaban vivir tampoco. Nos van a quitar el maestro. Nos van a quitar, pensamos que esto iba a ser que iba a liberar a Israel bajo los soldados romanos. Recuerden que Israel estaba cautivo bajo los romanos. Pensaron que Jesús iba a ser otro líder más que iba a liberar a Israel bajo los romanos. Y los discípulos dijeron, bueno, pues ya se lo voy a llevar, nos va a ser quitado. Él nos escribió caminar con él 3 años y medio. Él se va a partir. Dudar de la palabra. Eso es lo que hace el problema, hermanos, que el hombre se vuelve incrédulo, no cree la palabra, ya no tiene ganas de orar, de ayunar, de congregarse. Los discípulos, ¿sabes qué hicieron? Que los discípulos no se reunieron, no se fueron al monte de los olivos, al monte de Getsemaní a orar, no. ¿Dónde se fueron? A su trabajo. Por eso cuando Jesús apareció a sus discípulos, los encontró pescando. ¿Cómo se encontró Jesús cuando apareció? Después de la resurrección, se encontró pescando. ¿Dónde estaban los hombres? Pescando. Cuando ellos habían sido llamados, ¿para qué? Para ser pescadores de hombres, para predicar el evangelio. Y ahí nuevamente dice la Biblia que desapareció, parece que 7 veces desapareció a sus discípulos después de la resurrección y les sopló. Y cuando él sopló, dice que los ojos de ellos se abrió y ellos entendieron. A ver dónde estamos el soplo de Dios, hermano, para que se abran sus ojos espirituales y podamos creer esta bendita palabra. Que si Jesús dijo que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué usted se siente solo? ¿Por qué? ¿Será que la circunstancia lo está dejando, haciendo que usted se vuelva incrédulo? ¿Será que la circunstancia del problema que se está pasando, usted mira más grande su problema que a Dios? Usted y yo tenemos que mirar más grande a Dios que los problemas. Hay gente que mira más grande sus problemas que a Dios. A Dios como es pequeñito piensa que sus problemas cubren la grandeza de Dios. No. Dios con una palabra derriba todo obstáculo que se enfrentamos. Dios con una palabra lo derriba todo, lo destruye. ¿Qué necesitamos hacer? Solamente creerle. El problema es que cuando viene el problema no es tan fuerte, el maestro, guiado por el Espíritu Santo, por el Todopoderoso, en ese momento, él lo que hizo, él acudió al Padre, fue al monte de Getsemaní a orar. Sabía que se acercaba más el tiempo, iba a ser entregado, iba a ser crucificado ya el siguiente día. Y dice que su oración, él sentía en agonía, y su oración era mucho más fuerte. Su oración era más fuerte, más y más. Él oraba intensamente hasta que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Y qué hacemos nosotros en momentos difíciles, hermano? Buscamos a Dios intensamente, a veces no. A veces decimos, ya me cansé. ¿De qué te cansaste? ¿De Dios o del problema? Si te cansaste de Dios, quiere decir que tú todo lo incrédulo. Porque de Dios no podemos cansarnos ni cansarnos de orar a Dios. Nos debe de cansar de orar las mismas palabras. Jesús en ese mismo momento
quizás en menos de 3 horas, Jesús, o menos de 4 horas, Jesús oró las mismas palabras, ¿sí o no? Las mismas palabras Jesús oró, dijo, pero que se haga tu voluntad, no la mía, Señor. Si tú te has cansado de Dios, tú dices, el amor de Dios no me escucha, no te cansas. Si te cansaste de Dios, y es una persona derrotada. Los discípulos, amado hermano, en el problema se volvieron incrédulos. Regresaron a su vida antigua. El problema es que enfrenta a veces creyentes que en los momentos difíciles, como que alguien nos cierra los ojos espirituales, no podemos ver nada. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, así como Eliseo oró por su criado. Su criado dijo, son muchos contra nosotros, y Eliseo dijo, no te preocupes, son muchos más que están con nosotros. Pero su criado no veía nada, hermano. Y dice la Biblia que Eliseo oró por su criado, y su criado vio carros de fuego. Aleluya. Necesitamos orar. Ese es el problema del creyente, que no podemos ver con los ojos espirituales más allá. Solamente miramos donde la casa, vemos los ojos literales y decimos, ya no hay espacio. Hasta ahí se termina el camino. No. Tú y yo caminamos por fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona sin fe no puede agradarle a Dios. Usted y yo caminamos por fe, no por vista. El camina por vista solamente mira hasta donde sus ojos pueden ver, hasta ahí puede llegar. Usted y yo miramos mucho más allá con los ojos espirituales. Necesitamos que el Señor abra los ojos espirituales para que podamos ver mucho más allá. Y usted va a ver a Dios Todopoderoso. Usted va a ver la gloria de Dios, así como lo pudo ver el criado de Eliseo. Qué tremendo, hermanos. Aleluya. 2 hombres están rodeados de carros de fuego del ejército celestial. Quedaron ciegos sus enemigos y así los metió en la ciudad. Y cuando sus ojos de sus enemigos fueron abiertos, ellos estaban rodeados de los enemigos en la ciudad. Ya no pudieron hacer nada. ¿Te das cuenta? Nuestros ojos tienen que ser abiertos. Si usted no alcanza a ver más allá, es porque el problema no está cegado. Si usted ya ve mucho más grande el problema más que a Dios, es algo está pasando en su vida. Necesitan sus ojos espirituales ser abiertos. Que usted y yo podamos ver más allá. Ya no lo terminamos. Recuerden, amados hermanos, Hebreos 2.14, Hechos 15, 3.15, perdón, Hebreos 5.7. Gloria al Señor. No esperemos llegar a momentos difíciles para buscar a Dios, amado hermano. Jesús, Él siempre, su vida fue oración. Él siempre dependió del Padre. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice orar en todo tiempo para que no entres en tentación. ¿Alguien que tiene Hebreos 2.14? ¿Qué lectura, hermano? Cualquiera que lo pida. Amén. 2, Hechos 3.15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Lo que Pedro estaba diciendo ahí, mataste
de carne. ¿Para qué? Para destruir al imperio de la muerte. ¿Cómo Dios iba a rescatar a su creación? Nuevamente, para salvarlo, enviando solamente a su Hijo en la cruz del Calvario. No había otra manera para que Dios rescatara a la humanidad. La única forma para rescatar a la humanidad, su creación, era enviando a su Hijo en la cruz del Calvario, siendo crucificado. ¿Para qué? Para que la humanidad tuviera la oportunidad de salvarse por medio del sacrificio de Cristo. No había, por eso dice la Biblia, el Hebreo, que así como los hombres participaron de carne, también él participó para destruir las obras. Para que el imperio de la muerte era el que era Satanás. Y dice, derribando toda acta de los decretos que había en contra. Había contra nosotros, donde todo estaba. Donde decían aquel libro, aquella acta, decía: Cristín Félix Avendaño López, estás muerto, desterrado. Me perteneces a mí, a Lucifer. Así estaba su nombre. Pero es que cuando Satanás lo tentó a Jesús, dijo: si tú te hincas y me adoras, te voy a dar todo lo que le fue entregado. Pero cuando Cristo vino, Cristo lo derrotó. Le quitó las llaves de la muerte. Oh, hijo, ¿dónde está tu muerte? ¿No se alegra usted? Sí, me alegro, ¿no? Yo estaba condenado, pero ahora soy salvo por la gracia y misericordia de Cristo. Somos salvos, debemos de alegrarnos. Ahora usted, el enemigo que antes era su amigo, pues cuando usted se convirtió a Cristo, se convirtió a su enemigo. Es un ser derrotado. Pero hermanos, ¿cómo si es un ser derrotado? ¿Cómo está destruyendo a mi familia? Si dice usted que el diablo está derrotado, ¿por qué está destruyendo a mi familia? Está destruyendo a mis hijos, está destruyendo mi hogar. ¿Por qué? ¿Cree que el diablo tiene poder? No tiene poder. El poder que él tenía sobre la humanidad, Cristo se lo quitó en la cruz del Calvario. Él no tiene poder. Él no tiene ningún poder sobre la humanidad. Es el hombre que le da la autoridad a Satanás, que no lo reprenda. Es la actitud del hombre, es la acción del hombre donde Satanás toma poder. Es la acción del hombre. Pero el diablo no tiene ningún poder sobre ti, ninguna autoridad sobre tu vida ya. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, y eres obediente a la palabra de Cristo, el diablo ya no tiene ningún poder sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, porque él está derrotado. Cristo se derrotó en la cruz del Calvario y él te ha hecho libre. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que usted, amado hermano, con el ser que usted está luchando, está peleando, eso tenga en su mente y en su corazón, es un ser derrotado, no tiene ningún poder. Él toma poder cuando usted, las prácticas, o lo que usted hace, lo que usted piensa, lo que usted vive, la manera que usted vive, él se toma de sus intereses, se alimenta. Él se alimenta del orgullo, de la soberbia, de la vanagloria, del pecado, del celo, de la envidia, y todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios. De eso se alimenta el diablo, él toma poder de ello. Pero si usted es una persona fiel a Cristo, él no tiene ningún poder, porque usted está cerrando todos los portillos y el diablo no tiene ningún poder sobre su vida. No tiene ningún poder. Cristo lo venció en la cruz. Vamos, otra cita y terminamos. Salmos 69. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 69. Ya les presentí mi Biblia, que mi Biblia tan nueva, se me pegan mucho los
por favor, no leído. 69, 20 al 21. La pena de lectura, hermano, por favor. Santo Dios. El extraño ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que se compadeciese de mí y no pude. Porque los consoladores me dijeron bien, me pusieron a ganar piel por la vida, y en mi sed me dieron a beber sin agua. Amén. ¿Y no tú ayudas a nuestro maestro? No. En camino dice de quebranto mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Él buscó a alguien que se compadeciera de él en ese momento de agonía, en ese momento de angustia, y no lo hallé. Y consoladores, dice, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y mi sed me dieron a beber. ¿Te das cuenta? ¿Cómo le decía ese rato? Cuando tú buscas ayuda en alguien que ayuda, obtendrás tiro de gracia. Mejor confía en Dios. Busca a Dios. Dobla tus rodillas. Confía en el Maestro. Depende de Él. Que tu fe esté en Él. El hombre falla, yo te puedo fallar, pero Él no te va a fallar. Clámale a Él. Que debías que de 3 veces clama a mí y yo te responderé. Dice, hay cosas grandes y ocultas que no conoces. Clámale a Él. ¿Qué necesitas? Clámale a Él. Abre tus labios. Clámale a tu Padre. Él te va a ayudar. El Maestro buscó en su congoja, su desesperación, su angustia, alguien que le ayudara. Él quiso encontrar ayuda en sus discípulos. Uno de ellos lo traicionó. Otros 3 no lo apoyaron. Según él se llevó a los mejorcitos, ¿verdad? Es más que estaban de oración. Pero llegaron y lo primero que hicieron es dormir. Fue una vez y volvió, estaban durmiendo 20 veces y volvió y estaban durmiendo. Es usted y yo contigo, Señor. ¿Qué nos enseña esta enseñanza, amados hermanos? Es que nuestra vida tiene que ser de oración. Orar en todo tiempo para no entrar en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne. Dice, ¿qué tiene la carne, hermano? Y le pusieran una marca que le da los sueños. Pues si le transfieran el televisor, se le quitas de ella. Póngase de pie. Póngase sobre sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Es que usted no está solo, ni está sola, hermano. Cristo está con usted. Cristo está con nosotros. Nosotros no estamos solos. Es el diablo que está solo con usted y yo. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y no os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Enviaré el Consolador y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Usted no está solo, no está sola. Papá Dios está con usted. Amado Dios, en el nombre de Jesús. Si usted quiere pasar la tarde, no lo puede hacer, vamos a orar.